Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien y llenos de la gracia de Dios. Quiero que hagamos una reflexión breve, corta, pero profunda y significativa sobre todo lo que tiene que ver con la pasión de Jesús. Y para ello les pido que nos ubiquemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 47. Recordemos que Jesús está con sus discípulos en el huerto del Getsemaní. Dice el texto, todavía estaba hablando Jesús cuando uno de los 12 llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles, al que yo bese, a ese arréstenlo. Así que acercándose a Jesús dijo, buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le contestó, amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron y le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En esto uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada, también con la espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre y Él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso se tienen que cumplir las escrituras que dicen que así debe suceder. Enseguida Jesús le preguntó a la multitud que vino a arrestarlo, ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las sagradas escrituras. En aquel momento todos los discípulos dejaron a Jesús solo y huyeron. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar entonces a partir de este momento unos elementos básicos y esenciales que nos ayudan mucho en nuestra meditación espiritual en este tiempo maravilloso de reflexión que nos debe traer un fruto de conversión profundo. El Triduo Pascual nos tiene que traer un fruto profundo de conversión. No nos podemos quedar únicamente en participación de ceremonias, de rituales que son muy importantes y muy valiosos, pero debemos extraer el fruto, ir al Espíritu o ir a todo aquello a lo que nos invita este tiempo del Triduo Pascual tan hermoso, aterrizarlo en la vida con frutos de conversión. Por eso vamos a meditar en ello y en esta reflexión quiero simplemente aportar un poco. Número 1, se nos dice que fueron una multitud de personas a arrestar a Jesús. ¿Quiénes eran? Eran personas que iban de parte de los sumos sacerdotes, que iban de parte de las autoridades judías. El objetivo era detener a Jesús, arrestar a Jesús para que no siguiera predicando su evangelio, su doctrina, que a juicio de ellos iba en contra de Dios. Y es que miren, hoy después de 2000 años sigue ocurriendo lo mismo en nuestro mundo. Siguen muchos líderes a nivel mundial en contra del cristianismo, queriendo detener la acción de Jesús, queriendo callarnos a nosotros los evangelizadores. A lo largo de estos 2000 años, múltiples imperios, reyes, gobiernos, líderes religiosos, políticos, espirituales, personas en las familias, mucha oposición ha tenido el evangelio de Cristo, tiene y tendrá siempre. En la actualidad vemos cómo se sigue persiguiendo en ciertos países y masacrando a los cristianos. Vemos cómo en ciertas constituciones políticas, congresos y parlamentos se siguen emitiendo principios y normas anticristianas. Se están legislando una cantidad de principios que según ellos son valiosos y sirven para defender la libertad y muchas otras cosas, pero todos estos principios, muchos de ellos, van en contra del cristianismo. Nos quieren callar, nos quieren silenciar, pero Jesús dio testimonio hasta la muerte, cargó su cruz
Y su pasión fue un grito que nos enseña a todos los hombres de todos los tiempos que creemos en Dios, en Jesús de Nazaret, que no nos podemos callar. Por el contrario, debemos ir a los escenarios políticos, sociales, educativos, empresariales, gremiales, a los medios de comunicación, a las redes sociales, en las familias, en los barrios, seguir anunciando y dando testimonio de Cristo, aunque nos quieran callar, aunque nos quieran silenciar. El auténtico cristiano es aquel que es voz de Dios en todos los ambientes en los que está. Es como la primera reflexión: Jesús no se calló, Jesús no se silenció, lo hizo hasta la muerte, anunció el reino de los cielos. Segundo, dice que esta multitud se acercaron a Jesús armados con piedras y con palos. Tenían sus corazones armados, no solamente sus manos. Sus corazones estaban llenos de odio y de resentimiento hacia Jesús de Nazaret. El llamado que se nos hace acá en este tiempo hermoso, en el cual se predica el amor de Dios hasta el límite. Como decía San Agustín, el amor de Dios no tiene medida, porque el amor auténtico no se mide. Entonces, el llamado es para que desarmemos nuestros corazones con un amor sin medida. En muchas ocasiones en la vida familiar, en la relación de pareja, en las relaciones intrafamiliares, en las relaciones sociales, laborales, nuestros corazones están armados, prevenidos con los demás. Tenemos una cantidad de conceptos e ideas en nuestra mente preconcebidos acerca de los demás, juicios, sentencias, y tenemos nuestro corazón cargado por lo que es el otro, en muchas ocasiones por cosas reales, en otras por cosas que nos imaginamos, pero la invitación que nos hace acá el Señor es a desarmar el corazón, y para desarmar el corazón debemos llenarnos de su amor, y nos llenamos de su amor a través de la oración, la meditación, pero también cumpliendo sus mandatos. Oro, pero también aplico en la vida lo que oro. Solo así, orando y siendo fieles, nos llenaremos del corazón, del amor de Dios en el corazón, lograremos perdonar y desarmar nuestros corazones y acercarnos a los demás con todo el amor del mundo. Como dice hermosamente Mateo 5:44, allí Jesús dijo: amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los odian. No devuelvan el mal por mal. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo profundamente. En un tercer momento tendríamos que hablar de la estrategia que utilizó Judas a la hora de llevar la multitud para atrapar a Jesús. Les dijo: aquel al que yo bese, a ese arréstenlo inmediatamente. Y tendremos que decir que fue una estrategia muy eficaz que le dio resultado. ¿Por qué Judas diseñó esta estrategia? Porque ya en otras ocasiones habían intentado arrestar a Jesús, pero por miedo a las multitudes no lo habían podido hacer, y Jesús se abría paso en medio de la multitud y salía. Entonces Judas les dijo en esta ocasión: al que yo bese está en el huerto de los olivos, no está con la multitud, está solo, solamente están los discípulos, son 11 apenas, porque yo estoy aquí con ustedes, vamos bastantes, y al que yo bese inmediatamente arréstenlo. Y así fue. Judas lo besó y tomaron mano de Jesús, lo arrestaron. Esto demuestra que fue una estrategia eficaz que Judas utilizó para hacer el mal. ¿Qué nos está enseñando esto? Que nosotros debemos aprender de Judas a utilizar estrategias eficaces, pero para hacer el bien, no para hacer el mal. A Judas le dio resultado, tuvo fruto. Lo logró. Nosotros debemos aprender a ser acertados en la estrategia que utilicemos a la hora de hacer el bien, porque muchas veces queremos hacer el bien y no lo hacemos como dice Pablo: ay de mí, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer termino haciéndolo. Pidámosle a Dios que nos conceda esa gracia de ser eficaces. En alguna ocasión Jesús dijo que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. A veces decimos en nuestro país, hay una frase, que los buenos somos más, que somos mayoría de cristianos católicos, y la verdad es que minorías activas nos están demostrando con todo lo que están logrando hacer y les están aprobando principios antivida, anticristianos. Ellos están demostrando que son más activos que nosotros. Nosotros no podemos ser minorías pasivas, nosotros no podemos, ser mayorías pasivas, sino mayorías activas. Muy activos. Felicito a las personas que son activas, que tienen un fervor por Dios y una acción apostólica eficaz.
Pero otro elemento y otro detalle muy lindo acá es que Judas, al besar a Jesús, lo tuvo que mirar a los ojos. Y esto es muy impresionante. Lo miró a los ojos y lo besó. Mirándolo a los ojos, lo saluda. O sea, traicionó a Jesús en su presencia y ante sus propios ojos. Y si nos quedamos en esto de las miradas de Jesús, tenemos que recordar aquella mirada que Jesús le dio a Pedro. Cuando Pedro lo niega y canta el gallo, nos dice el texto que Jesús mira a Pedro y esa mirada en Pedro ocasionó que él llorara amargamente y se arrepintiera. Notemos la diferencia. Mientras que Judas saluda al maestro y le dice buenas noches maestro y lo traiciona, en este contexto de beso, el beso de amistad, es un beso muy lindo en esta época. El besar en la mejilla un hombre a otro significaba amistad, deferencia, respeto, cortesía. Mientras que Pedro se arrepiente cuando Jesús lo mira en la negación, Judas no se arrepiente. Aquí Judas quebranta todas las normas del amor. Judas quebrantó todas las normas del amor por llevar a cabo sus egoístas y malvadas intenciones. Pidámosle a Dios que nos conceda esa gracia, que nosotros no quebrantemos el amor de Dios por egoísmos y maquinaciones o pretensiones pecaminosas o malvadas. Cuarto, hablemos entonces de la respuesta de Jesús. Jesús le dice amigo, miren qué lindo. Jesús le contesta con amor, amigo, es decir, compañero. Amigo en esa realidad de la época de Jesús es aquel que comparte conmigo la mesa, que come en mi propio plato. Amigo en griego significa tu alma en mi alma, tú en mí. O sea, aquel que Jesús tenía en su corazón, al que le había abierto su alma, al que tenía en lo profundo de su ser. Jesús lo trata muy bien, le dice amigo. Y esto nos enseña, esta respuesta de Jesús nos enseña a responder con serenidad, paz y con amor las provocaciones de los demás, las traiciones de los demás o los rechazos de los demás. Y notemos una diferencia. Mientras que Jesús a Pedro, cuando Jesús anuncia que lo van a crucificar, y entonces Pedro dice, yo no voy a permitir eso, Señor, jamás. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, una expresión muy fuerte, muy despectiva para Pedro. A Pedro, que lo pretendía defender ingenuamente, Pedro quería defenderlo, estaba equivocado, obviamente que sí, pero su intención era sana, quería defender a Jesús, le dice Satanás. Mientras que a Judas, que lo traiciona, le dice amigo. Tenemos que preguntarnos entonces por qué la diferencia acá. ¿Por qué a uno le dice Satanás que lo pretende defender y el que lo traiciona le dice amigo? La diferencia es muy clara. Y es que lo que Judas estaba haciendo favorecía el plan de Dios. Recuerden que se tenían que cumplir las escrituras y el plan de Dios era que Jesús muriera en la cruz. Mientras que la pretensión de Pedro de defender a Jesús, esa pretensión de Pedro iba en contra del plan de Dios. Iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces notemos acá que mientras que Pedro lo hacía ingenuamente, estaba en contra de la voluntad de Dios, mientras que Judas estaba favoreciendo la voluntad de Dios. Ahora bien, esto nos lleva a otra pregunta. Pero ¿cómo es que la voluntad de Dios, se pueden preguntar muchas personas, es que Jesús, su Hijo amado, muera en una cruz? Alguien podrá decir, entonces eso me hace pensar como en un Dios masoquista, que le gusta hacer daño a su propio Hijo. Y miren, se los voy a aclarar de una manera muy sencilla. En alguna ocasión, una persona cercana estaba embarazada y habían algunos riesgos en el momento del parto o en el mismo embarazo, que se tuviera que escoger entre la vida de la mamá y la vida de la niña. Y yo hablé con esta mamá y yo le dije, en esa situación, entonces, ¿tú qué piensas? Y esta mamá inmediatamente me dijo, no, la niña, primero la niña, que yo me muera. Pero automáticamente me dijo, primero la vida de mi bebé. Y es que quien ama de forma auténtica se dona y entrega la vida. Repito, quien ama de forma auténtica se dona y entrega la vida.
Y entonces esto nos hace entender que no es que nuestro Padre sea masoquista queriendo que su hijo muera en la cruz. Es que quien ama de forma auténtica lo da todo, entrega la vida. Esa es la mayor forma de demostrar el amor, la máxima expresión del amor. Y es que el que murió en la cruz era el mismo Dios Padre que estaba en el Hijo. Y no hay nada más terrible también para nosotros los padres que ver un hijo sufriendo. Entonces Dios Padre dijo, es que yo les quiero demostrar mi máximo amor por ustedes muriendo en esa cruz con mi hijo. Porque el que ama de forma auténtica da la vida. Eso nos da mucha claridad y nos enseña que el amor se demuestra con hechos, dando la vida, donándose. Por eso el gesto del amor tiene que ser sacrificial. El amor siempre implica sacrificio, entrega. Quinto, el trato que le dieron los guardias y los soldados a Jesús cuando lo atraparon. Como ya se les había escapado en otras ocasiones y estos guardias estaban influenciados por los sumos sacerdotes y les habían hecho creer que Jesús estaba en contra de Dios, que se consideraba Dios, que era blasfemo, había un odio y un resentimiento, y entonces a Jesús lo trataron con rudeza, con crueldad, con violencia. Y la pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿hemos tratado en alguna ocasión a alguien con rudeza, con crueldad, con violencia? ¿Hemos tenido actitudes agresivas con personas cercanas o incluso que no sean cercanas? El llamado que nos hace Jesús acá es a no tratar con violencia emocional, verbal o física a nadie, no ser agresivos. Amar, amar y solo amar. Y recordemos que la violencia emocional duele mucho. Hay palabras que duelen mucho más que un golpe. Sexto, Jesús le dijo a esta gente que fue a arrestarlo, si ustedes me buscan a mí, entonces dejen que estos se vayan. O sea, pidió la libertad para sus discípulos. Y es que el único que nos puede dar la libertad interior e integral es Jesús de Nazaret. Él, solo Él nos puede dar la libertad. Por eso dice Juan 8, 31 al 32, hermosamente, que Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. La mejor forma de obtener la libertad es siendo fieles a Jesús, porque solo Él nos puede liberar de todo aquello que esclaviza nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Nos puede liberar de esos pensamientos obsesivos reiterados. Eso es obsesión, un pensamiento negativo reiterado. Nos puede liberar de la compulsión. ¿Qué es la compulsión? Son los comportamientos mecánicos repetitivos que generamos como fruto de un pensamiento obsesivo. Entonces solo Él nos puede liberar de esos pensamientos obsesivos y de esas acciones compulsivas. Él nos puede liberar del pecado, de la angustia, de la aflicción. Aquí se nos dice en este texto que Jesús hizo libres a aquellos que eran sus discípulos. Jesús se hizo prisionero para liberarnos a nosotros. ¡Qué lindo! Jesús se hizo prisionero para que nosotros fuéramos libres. 7. La acción violenta de Pedro. Dice el texto que él sacó la espada y le cortó la oreja a una de estas personas. Y muy seguramente la conclusión es que la intención de él no era cortar la oreja, era cortar la cabeza. Pedro no dijo, le voy a cortar una oreja. Él sacó su espada con violencia. Quizás esta persona trató de esquivar y le cogió una oreja. Jesús inmediatamente le hace a Pedro la exhortación. Y miren, esta acción de Pedro nos está mostrando que Pedro, lo que dijo en la mañana, Señor, por ti daría mi vida, nos está mostrando que él sí estaba cumpliendo con lo que había prometido, con lo que había pactado. Señor, yo por ti daré mi vida, cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, Jesús ahí demostró que tenía celo por Jesús, que tenía convicción, seguridad en defenderlo, pero no tenía el conocimiento perfecto de la voluntad de Dios. Miren esto tan lindo. Tenía celo por Jesús, pero no conocimiento perfecto. Por eso dice Romanos 10:2 hermosamente, Romanos 10:2 dice, ustedes tienen celo por Dios, pero no tienen el conocimiento perfecto, porque han ignorado la justicia de Dios, procurando establecer la justicia propia y no se han sujetado a la justicia de Dios. Una cosa es tener una buena intención y otra el conocimiento pleno de la voluntad de Dios.
No basta la buena intención, que es muy importante. Debemos tener el conocimiento pleno de cuál es la voluntad de Dios. Pedro no oraba aquí guiado por la discreción o la prudencia. No estaba autorizado para actuar de esa manera, ni por Jesús ni por Dios. Lo que hizo Jesús ahí no fue un llamado de Dios. ¿Cuántas veces hacemos cosas que Dios no se nos ha pedido, supuestamente con muy buenas intenciones, y nos metemos en situaciones, desgastes, estrés, cansancios, aflicciones, por hacer supuestamente con buenas intenciones cosas que Dios no nos ha pedido? Pedro fue imprudente, fue impulsivo, pues expuso a Jesús y a los discípulos al furor de toda esa turba enfurecida que llegaron con espadas y con palos. Hubiesen ocasionado una azonada, hubieran masacrado a Jesús y a los discípulos ahí. Ellos no tenían con qué defenderse. Si miramos bien el Evangelio de Lucas 22:38, nos dice que entre los discípulos solamente habían 2 espadas, que las utilizaban para cosas comunes pues de la vida cotidiana, no para la batalla ni la guerra. Entonces, ¿qué eran 2 espadas contra una multitud que estaban todos armados con espadas y con palos? ¿Qué podían hacer ellos frente a eso? Además, Jesús no necesitaba que lo defendieran con espadas. Si Jesús hubiese querido, como le dijo a Pedro, él hubiese llamado las legiones, 12 legiones de ángeles del Padre Celestial para que lo defendieran. Esto nos indica que Jesús no se rinde por falta de fuerza o porque no tuviera apoyo divino. Jesús se rinde porque era la voluntad de Dios. Hermoso. Tenemos que aprender a rendirnos a la voluntad de Dios. Octavo, la actitud de los discípulos. Mateo 26:46 dice que en aquel momento los discípulos dejaron solo a Jesús. Esto fue un acto de ingratitud, de infidelidad, falta de compañía. ¿Y cuál es el llamado que nos hace Jesús en estos momentos? A que no lo dejemos solo. A que no lo dejemos solo en las personas que están sufriendo. A que no lo abandonemos en las personas que tienen el corazón destrozado. A que no seamos indiferentes, inmisericordios con aquellos que tienen profundas aflicciones en su corazón. Porque, como dicen por ahí, una pena compartida es media pena. Hay personas que lo único que necesitan es que las escuchen. Solo alguien en quien desahogarse. Jesús pagó por nosotros hace 2000 años. Ahora se trata que nosotros no lo abandonemos y valoremos lo que Él hizo por nosotros, siendo generosos, misericordiosos con los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, 1000 bendiciones y que la Virgen los acompañe en este tríodo pascual.